Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51. Yo no sé ustedes, pero aquí se siente una presencia de Dios impresionante. Tremendo lo que Dios está haciendo en este lugar. Hay sanidad aquí, hermanos, ¿eh? Dios está sanando, Dios está sanando. Gloria a Dios. Primera de Reyes 22, 51. Antes de leer, Padre, en el nombre de Jesús, tú estás reinando con poder en este lugar. Tú eres el Señor de este lugar. Y tu presencia es más grande que todo lo que está aquí, Señor. Señor, con total humildad vengo a tu presencia con la responsabilidad de traer esta palabra, Dios, que viene directamente de tu corazón. Dame la gracia para poder transmitirla tal cual como me la diste, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro que por tu palabra somos libres, por tu palabra somos sanos, tu palabra nos da autoridad, tu palabra hace que te conozcamos más. Tu palabra es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Tu palabra es una espada de dos filos que entra a lugares donde nadie entra y discierne los pensamientos. Por eso, Padre, en el poder de tu palabra y con la autoridad de tu palabra, yo ato todo espíritu inmundo en esta hora, que sea contrario al tuyo. Padre, en el nombre de Jesús me vuelvo en contra de todo espíritu de hechicería, de control mental, toda ira, todo celo, todo engaño, ahora se desactiva en el nombre de Jesús. Y declaro que tú reinas con poder aquí, Señor. Gracias, amado, porque estás aquí. Y en el poder de tu nombre es que abrimos y leemos esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Después le echamos la culpa a los pobres chicos, ¿no? Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a las cosas que había hecho su padre. El marco histórico de esta historia habla de Ocosías, un rey que fue el 8º rey de Israel, hijo de Acab y de Jezabel. Quizás ustedes lo recuerdan por el episodio que tuvo con el profeta Elías, cuando Elías se le apareció a Acab y le dijo: no va a llover hasta que yo no diga, no va a llover si no es por mi palabra. ¿Se acuerdan el episodio cuando Elías enfrenta a los Baales, a los sacerdotes de Baal, y dice: el Dios que responda por fuego, ese será el Dios? Bueno, ese era el Acab, el que reinaba en ese momento. Estoy viendo. Emma, qué bueno verte, Caro, Dios te bendiga mucho, qué bueno que están, qué bueno que están. Oramos por ustedes, qué bueno, Dios te sostiene, a la familia. Acab reinaba en ese momento. Cuando el profeta Elías mata a los profetas de Baal, porque Dios había descendido con fuego. ¿Recuerdan ese pasaje? Sí, qué bueno. Claro, Jezabel, la esposa, la mamá de este nene, lo quiso matar a Elías. Porque más allá de que Acab y Jezabel, dice la palabra, que eran malos y hacían lo malo ante los ojos de Dios, la función de Jezabel, su especialidad era matar profetas. Ella los perseguía para aniquilarlos. Ella estaba en contra de todo lo que venga de Dios. En ese contexto aparece en escena Ocosías, luego de sus padres, a reinar sobre Israel. Ocosías, que había visto la mano de Dios, que había visto cómo Dios se había manifestado, sin embargo, él adoraba a Baal. Ocosías seguía adorando a Baal Zebub. Claro, ¿cómo va a salir el hijo con semejantes padres? Dice Primera de Reyes, capítulo 16, 30. Le quiero leer algunos pasajes para meterlo en contexto para que vean lo que dice la palabra. 16:30 de Primera de Reyes: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hizo de Omri lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron en él. O sea, fue el más malo de todos y se lo tuvieron que bancar 22 años. Dice que no hubo persona tan mala como Acab.
De ahí aparece su hijo. ¿Cómo iba a ser con semejante padre? Y dice, hizo lo malo y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Obviamente, si tenés una Acab, se casa con una Jezabel, de resultado tenés un Ocosías, más malo que todos. Dice la palabra de Dios que que nuestros hijos en nuestras manos son como una flecha. Según como lo tiramos, los direccionamos. Nosotros como padres influenciamos a nuestros hijos para bien o para mal. Y en este contexto que estamos viviendo en la sociedad, en este contexto social, cultural que estamos viviendo, que estamos expuestos a cambios permanentes que yo no pensaba que iba a haber tantos cambios en tan poco tiempo, donde hoy nos escandalizamos de cosas terribles, que no pensamos que íbamos a llegar a ver semejante degradación. Celebramos que no se haya votado la ley del aborto, pero sin embargo hay leyes que se van a terminar votando, que van en contra de nuestros principios, de nuestras creencias. ¿Qué estamos haciendo como padres para influenciar a nuestros hijos? En Argentina hace una semana comenzó una campaña muy fuerte en todo el país para que no se apruebe la nueva ley de educación sexual integral. Ustedes van a ver una frase sobre un fondo azul que dice: con mis hijos no te metas. Es una ley es una campaña que está promulgando, está llevando adelante las iglesias evangélicas en todo el país. Porque dice, los hijos no son del Estado. Entonces el Estado no puede hacerse cargo de enseñar a nuestros hijos educación sexual integral en contra de nuestros principios morales, éticos y religiosos. Hasta ahí está todo, estoy de acuerdo con todo, estoy de acuerdo con la campaña, con mis hijos no te metas. Ahora, si yo digo con mis hijos no te metas, entonces ¿quién se tiene que meter con nuestros hijos? Pregunto. ¿Perdón? ¿Los padres? ¿Ustedes están de acuerdo en eso? No los veo tan seguros. Entonces, con mis hijos no te metas. Ajá, ¿quién se mete entonces? ¿A quién le damos la crianza de los chicos? ¿Quién? Sabía que iban a responder eso. Estamos flojos de papel y acá. Si le decimos al Estado, con mis hijos no te metas, quiere decir que el que se va a meter con mis hijos voy a ser yo. ¿Te estás metiendo con tus hijos? ¿O solamente es un cartelito, con mis hijos no te metas? ¿Te estás metiendo con tus hijos? Nosotros influenciamos a nuestros hijos para bien o para mal. Y podemos influenciar a nuestros hijos para mal, no mirándolos, no escuchándolos o no interesándonos de lo que ellos hacen. Con mis hijos no te metas. Bien, ¿quién se va a meter? ¿Vos sabés en las redes sociales que transita tu hijo? ¿Vos sabés las amistades que tienen tus hijos? ¿Vos sabés lo que hacen tus hijos cuando vos estás trabajando? ¿Vos tenés control sobre ellos? ¿Vos lo escuchás? ¿Vos escuchás si tu hijo le hacen bullying, si lo cargan en la escuela? ¿Con quién se descarga tu hijo? Por eso, querido hermano, esto es un trabajo como familia que tenemos que hacer entre todos. Ustedes como padres, nosotros como líderes, vamos a trabajar juntos para que el Estado no se meta, pero nosotros sí nos tenemos que meter. No mires para otro lado. Dios te dio la responsabilidad de criar y educar a tus hijos. Es necesario que lo hagas. Es necesario que te interiorices con ellos. Lamentablemente, cuando nosotros marcamos algunos errores a los padres de preadolescente o adolescente, ¿saben qué? Matan al mensajero, se enojan con nosotros. Cuando le hemos dicho, cuidado que tu hijo está consumiendo alcohol. No, mi hijo no toma alcohol. Hoy no pueden sacarlo del alcohol, pobre chico. Cuando le dijimos, mira que tu hijo está transitando en redes sociales y tiene amistades complicadas. No, yo veo todo lo que hace mi hijo. Resulta que después recibe propuestas indecentes de un tipo mayor a una nena de 14 años. No te enojes con el mensajero, hacete cargo de tus hijos. Para que haya salido una cosida, tuvo que haber una madre y un padre que lo criaron de esa forma. Queridos hermanos, Dios te dio la responsabilidad y el alto honor de poder criar a nuestros hijos. La familia es el modelo ideal porque es la creación de Dios. Dios creó a la familia. Ahora, si como familia no nos estamos metiendo, no, de eso se encarga mi esposa. No, querido,
Vos como esposo también te tenés que hacer cargo de la crianza de tus hijos, de la educación. Yo no les dejo faltar nada. Lo que menos quieren es comida, plata y zapatilla. Lo que menos necesitan tus hijos. Tus hijos necesitan un padre presente, una madre que esté con ellos. Me estoy yendo por otro lado, pero sé que Dios me está llevando por ahí. Cuando no hay muchos amén, quiere decir que está pegando duro. Pero está todo bien, está todo bien. Queridos, es necesario que no le responsabilicemos a otros la crianza de nuestros hijos. No tapes realidades. Ejerzamos el sacerdocio como realmente tiene que ser. Dice la palabra de Dios, si yo voy a decir con mis hijos no te metas, quiere decir que voy a hacer algo con mi casa. Voy a hacer algo con mi casa. Queridos, la ley de aborto, gracias a Dios, no salió. Se va a debatir el año que viene seguramente. Este año no salió. Pero las chicas siguen teniendo relaciones extramatrimoniales. ¿Sabían ustedes? No les estoy diciendo nada nuevo. Habla con tus hijas. ¿Sabés con quién está tu hijo? No digas a mí no me pasa o mis hijos no son ellos. No, querido. Interiorizate de ellos, habla con ellos. No quiero que seas su amigo, quiero que seas su referente. Que puedan confiar en vos. La palabra de Dios, que Dios que fue el que instituyó la familia, le dijo a un gran líder para que guíe a todo el pueblo. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Siempre lo leo cuando pasa un niño a ser presentado. Dice: estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y después dice: se las enseñarás a tus hijos. Ahora, primera pregunta: ¿están sobre tu corazón estas palabras? ¿La palabra de Dios habita en tu vida? Porque no podés enseñar si la palabra de Dios no habita en tu corazón. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que sana el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al humilde. Entonces no hay excusa para decir: yo no sé cómo enseñar a mis hijos. Lee la palabra de Dios que te hace sabio. Lee la palabra de Dios y tené la humildad necesaria para decir: no sé cómo se hace, no sé cómo hacer. Lee la palabra de Dios, busca ayuda, porque la palabra de Dios te hace sabio para ser un gran padre, para ser un buen padre. La palabra de Dios te enriquece. La ley de Jehová es perfecta, que sana hasta el alma. Y dice: y estas palabras estarán sobre tu corazón y las pondrás por frontales. Hay una versión que dice: y la atarás en tu mano para que la veas continuamente. Por eso es necesario que podamos influenciar a nuestros hijos desde la vida cotidiana, desde el ejemplo, desde que lo que predicamos pueda reflejar lo que vivimos en casa. A un hijo no podemos predicarle como un púlpito, porque tu hijo te ve en chancleta y sabe quién sos después cuando llega a casa. A tu hijo no le podés predicar desde tu foto de perfil de Facebook. Tenés que predicarle con tu ejemplo en tu casa día a día. Necesitamos referentes, necesitamos familias que sean referentes. No impecables, no la foto perfecta. No en la foto perfecta hasta con un perrito que parece de plástico. Es genial el perrito, no. Aunque tu perro sea sarnoso, pero que tu familia sea realmente sincera y transparente. Que pueda ser el hombre y la mujer que Dios levantó para guiar a tus hijos. Dios es un Dios de generaciones. Y en la medida que vos crías a tus hijos en el temor de Dios, los hijos de tus hijos van a seguir a Dios, porque dice que vas a alcanzar la misericordia y el poder de Dios, vos y toda tu casa. Anhelo con familias totalmente restauradas en este lugar. En el nombre de Jesús, familias restauradas. Porque si tenemos familias restauradas, son hijos restaurados que van a ser matrimonios restaurados. Dios es un Dios de generaciones. Si Jehová no edifica la casa, en vano te vas a cansar de trabajar, dice su palabra en el Salmo 127. Si Jehová no edifica tu casa, en vano trabajan los edificadores. Sé ejemplo en todo momento. Ahora, volvamos a Ocosías. Miren el modelo de familia que tenía ese chico. Cualquier parecido con la realidad solamente es pura coincidencia. Acab era insensible, idólatra, y se dejaba manipular por su esposa. Hacía todo lo que su esposa le decía, porque le convenía. De última, la culpa era de la esposa. Cualquier parecido es pura coincidencia.
Jezabel era una manipuladora que lo manejaba a su gusto y su antojo. Dice Primera de Reyes capítulo 21, 25, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Le quemó la cabeza, pobre hombre. Padre manipulado, madre manipuladora, igual te sale uno Ocosías, el más malo de todos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y en qué fallé en mi familia? ¿En qué fallé en mi casa? Se cambian los roles, queridos, roles totalmente cambiados. Madres que desautorizan a los padres, padres que desautorizan a las madres. Madres que no permiten que un hijo se frustre, totalmente manipuladores y sobreprotectores. Queridos, si tu hijo se frustra por alguna cuestión, la frustración es lo único que lo va a hacer fuerte. No permiten que su hijo se frustre, por eso hay tantas maestras que no se animan a poner una mala nota porque si no viene la madre y la castiga. No permiten la frustración en sus hijos. ¿Por qué le llamaste la atención a mi hijo? Lo que pasa es que volcamos nuestra frustración en nuestros hijos y queremos que vivan la vida que no vivimos nosotros. Y no es así. Deja que tu hijo viva la vida que Dios quiera que viva. Vos tenés que ser sabio en el poder educarlo. Esta mujer era sobreprotectora. ¿Cómo iba a salir Ocosías, pobre hombre? Dice el versículo 2 del capítulo 1 de Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 1. Dice, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Nuevamente, Elías se encuentra con la familia. Ya había renegado y había huido de sus padres, de Acab y de Jezabel. Y ahora se encuentra con el hijo. En realidad no se encuentra, Dios lo manda. Este hombre estaba en una ventana y se cae, no precisamente estaba trabajando, se cae de una ventana y manda a consultar a Baal-Zebub a través de los sacerdotes a ver si se iba a sanar o no. Él había visto los milagros de Dios, él había visto la mano poderosa de Dios sobre el pueblo de Israel y sin embargo va a consultarle a otros dioses, a Baal. Inmediatamente y paralelamente Dios le dice a Elías, andá, cruzate en el camino y decile, ¿no conocés a Dios acaso? ¿No hay Dios en Israel que vas a buscar a otro lado? Consulta en dioses paganos, no hay Dios que te pueda ayudar. Cuando veo esa historia, automáticamente me remito a muchos casos que habitualmente pasan. Una persona que habiendo conocido a Dios, después actúa de la forma que actúa. Y decimos, no entiendo cómo habiendo conocido a Dios hizo lo que hizo. Cómo pudo haber dejado a su esposa con sus hijos. No entiendo cómo pudo haber hecho lo que hizo, cómo pudo caer en esta adicción. No entiendo cómo pudo haber robado lo que robó. No entiendo cómo actuó como tenía que actuar, como no tenía que actuar. No lo entiendo habiendo conocido a Dios. ¿Cómo se pudo alejar de Dios y se enfrió? ¿Cómo se pudo alejar de Dios? No entiendo cómo le dio la espalda a Dios, habiendo visto su poder, habiendo vivido su poder. Elías le decía, ¿acaso no hay Dios que en Israel? ¿No lo conocéis acaso? ¿Cómo puede ser que una persona que conoció a Dios de repente está borracha, sale a boliches o se dedica al juego, habiéndolo conocido a Dios? Personas que conociendo a Dios por una frustración hablan mal de la iglesia, de sus líderes y de cuánta persona se le cruza, vive con odio permanentemente, habiendo conocido a Dios. Se refugió en otros dioses, en el Dios del enojo, en el Dios de la ira, en el Dios del juego, del vicio, habiendo conocido a Dios. Ahora pregunto, ¿conocía a Dios? ¿Conocía a Dios o simplemente simpatizaba con la causa? ¿Conocía a Dios o simplemente venía un domingo a la iglesia?
¿Conocía realmente a Dios? ¿O le caía bien la iglesia y por eso se sentía bien y venía? Seguramente hay mucha gente que está acá y no lo conoce a Dios todavía. Y le preguntás, ¿por qué estás en la iglesia? Porque me hace bien. Sí, está bueno la iglesia, pero no más que eso. Por eso es necesario conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Hermanos, hay hábitos, hay costumbres que si no es a través de la sangre de Cristo no vamos a poder sacarlos. Hay cuestiones de ataduras generacionales que si no es a través de la sangre de Cristo no lo vas a poder lograr. Es necesario que te vuelques a Dios. Por eso es tan importante, querido, que hablamos de las células, hablamos de la escuela de obreros, hablamos del ABC, de los institutos. Querido, no podés conocer a Dios teniendo una cita con Él una vez a la semana. No lo podés conocer. No podés conocer a Dios cuando te vayas esta noche y diciendo el domingo que viene voy a la iglesia. Y mientras tanto, ¿qué? Por eso es tan importante que estés con las reuniones de damas, con las reuniones de varones, la reunión de oración de damas, las células, los departamentos. Hay tanto para conocer a Dios a través de la palabra, a través de la oración. A Dios se lo conoce así, a través de la palabra, a través de la oración, a través de un culto. Pero si no tengo vida de comunión, no lo voy a conocer. Es por eso que ahí me respondo, ahora entiendo por qué cayó como cayó. Porque solamente era un simpatizante. No estás arraigado en la fe. Hay hábitos que se van arrastrando por años que no los sacás. No pueden eliminarse si no es a través de la sangre de Cristo. Es necesario que te vuelvas a Dios, que seas amigo de Él y que puedas vivir su poder. Hoy leía en el devocional de esta mañana de los 40 días y hablaba que somos portadores del poder sobrenatural de Dios. Ahora, sos portador del poder sobrenatural de Dios no como una cosa mágica, sino por una vivencia diaria. Si no le conoces, el Espíritu Santo quizás no reposa en tu vida porque nunca lo buscaste con intensidad. Que en este auditorio todas las personas sean portadores del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Gente que busque a Dios con intensidad, gente que le alabe de corazón, que le busque no solamente de una emoción, sino una necesidad de tener poder. Volvamos a Ocosías. Este muchachito se cae por la ventana y sale a buscar ayuda a dioses paganos. Y cuando hablo de caída, para poder llevarlo a nuestras vidas, hablo de una pérdida, una frustración, un desengaño, tantas cosas, una enfermedad. Y esa caída te provocó una herida. Ahora mi pregunta es, luego de semejante golpe, ¿a quién estás consultando y dónde te estás refugiando? Hay mucha gente que recurre al refugio del odio y se enoja con Dios, el primero que se enoja con Dios. ¿Por qué Dios me hace pasar por esto? Otros se enojan con la vida, otros se enojan con la iglesia. Lo más fácil es enojarte con la suegra, pero eso ya está quemado, ya está. Tu suegra no puede ser el culpable de todos tus problemas. De hecho, vos elegiste a su hija, así que es problema de él. Por eso amo a mi suegra. ¿Dónde está mi suegra? Ahora que digo algo lindo de mi suegra, ¿no está? ¿No está Graciela? Está en fondo. Bueno, díganle que hable bien de ella. Estoy hablando bien de vos. Ya está. ¿Dónde te refugias luego de una caída? ¿Sabes qué pasa? Que el problema no está en caerte, el problema no está en que te hayas enfermado, que hayas pasado por una frustración, un desengaño. El problema es qué haces cuando estás caído. ¿En dónde te refugias? Ocosías se refugió en dioses ajenos, dioses paganos. Y Elías dijo, te va a ir mal si te refugias ahí. Y yo te digo, te va a ir mal si te refugias fuera de Dios y si te refugias en el odio, en la bronca, en el resentimiento o en la conmiseración, esperando que te tengan lástima por la situación que estás pasando. Te estás refugiando en un lugar diferente al que Dios te está pidiendo que lo hagas. Hay gente que todavía se refugia en el rencor y no perdonan el día que me dejó. No perdonan el día que mi padre no me hizo la fiestita de cumpleaños que quería. 57 años tiene y hace la fiestita de los 2 años era. Nunca le voy a perdonar a mis padres que no me festejaron los 15. Tiene 65 ya. Ya está. No podés refugiarte en eso. No podés refugiarte en eso y vivís arrastrando eso. Porque te refugiaste en un lugar equivocado.
Y Dios dice, te va a ir mal si te refugias. ¿Y saben en qué terminó esto? Que Ocosías, cuando se encuentra con el profeta, y el profeta le dice, no te refugies ahí porque te va a ir mal, se enoja con el profeta, mató al mensajero. ¿Con quién te estás enojando? Te estás enojando con la persona equivocada. Y entonces entramos a buscar ayuda, pero en realidad no buscamos ayuda. No buscamos un consejo, buscamos un cómplice. Alguien que piense como nosotros y que haga causa común con nosotros. Gaby la otra vez me explicaba que hay mucha gente que hace causa común desde el odio. Y hacen alianza desde el odio hacia alguien. Ahora eso no te lleva a ningún lado. Se desvanece como agua entre los dedos. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Bienaventurado el varón que no anduvo buscando un cómplice que piense como él. Bienaventurado el varón que recibió un consejo y se la bancó, aunque sabía que estaba equivocado. Y dijo, voy a cambiar, tenés razón, el culpable soy yo. Bienaventurado ese varón, dice la palabra de Dios, que no anduvo en consejo de malo. Por eso es necesario que busques la guía de Dios, porque en Dios te tenés que refugiar, porque es ahí donde encontrás la palabra exacta. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? ¿A quién voy a ir? A alguien que piense como yo y que me diga, pobrecito, todos están contra vos. Y estás ahí pasando toda la vida esperando que alguien te ponga la mano en la cabecita y que te diga, pobrecito, el mundo contra vos. ¿Sabes por qué? Porque está acostumbrado que cuando eras chiquitito, tu mamá te decía, pobrecito, todos me le pegan. Ya mamá le va a agarrar y le va a pegar. Y desde ahí te quedaste con eso, no que enfrentando los problemas, porque tuviste una madre, una Jezabel, brava, que te apañó en todo. Y ahí está, le salió uno cosita, chiquito. Y así fue por la vida, pensando que la culpa es de los otros. Y nunca se hizo cargo. Qué grande, ¿eh? Estoy tomando té calentito por las cuerdas vocales. Gracias. Porque mi hija, la fonodióloga, me dijo, no grites y toma mucho té. No le estoy haciendo caso, pero bueno. La otra vez escuchaba a Gaby que hablaba en un taller que dice que nosotros estadísticamente en el mundo tenemos que atravesar 50 crisis en nuestra vida. 50 caídas vamos a tener en nuestra vida. Esto no es una palabra profética, es una estadística, nada más, tranquilo, no se vayan. 50 crisis, de todo tipo, el novio que te dejó, el amigo que te dejó de hablar, son crisis que te sacuden, que te hacen mal. Hay algunos que son más resistentes a otros. Ahora, ante cada caída de esa, nosotros creemos como hijos de Dios que cada caída es una oportunidad para que Dios se glorifique. Aún una enfermedad es la oportunidad para que Dios se glorifique. Aún una pérdida de trabajo es una oportunidad para que Dios se glorifique. Entonces yo no sé en qué proceso, de qué caída estás viviendo, pero quiero declararte que la caída donde estás es la oportunidad para que Dios se glorifique en tu vida. ¿Lo crees a eso? Levanta tu mano y quiero declararte eso. La crisis que estés pasando es la oportunidad ideal para que Dios se glorifique en vos. Recibilo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, por Jehová son ordenados, en Salmo capítulo 37, verso 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová le sostiene la mano. Él en el nombre de Jesús ha extendido su mano sobre vos y aunque hayas caído, Él te levanta y no te deja en el suelo. En el nombre de Jesús. Recibí esta palabra. Aunque estés caído, Él extiende su mano y te levanta. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Él extiende su mano para levantarte y para mostrar su gloria sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Saben quién escribió esto? Lo escribió David después de una caída. Lo escribió David después de haberle fallado al mismísimo Dios. Pero él creía en su amor y dijo, aunque esté caído, yo me voy a levantar, porque Él me sostiene la mano. Pablo, llamado Saulo, cuando iba rumbo a Damasco, cayó y ante esa caída no fue el mismo. Luego de esa caída fue el gran apóstol Pablo, que escribió el 75% del Nuevo Testamento. Un hombre de fe luego de la caída.
Pedro cayó, le negó al mismo Señor, pero luego de esa caída fue el gran héroe de la fe, que fue el principal, el primero que arrancó con la iglesia. Hoy estamos acá porque hubo muchos Pedros que se levantaron después de una caída. Por eso la caída que estés viviendo es el proceso ideal para que Dios se glorifique en tu vida. Y después te vas a reír de esa caída. Lo vas a recordar y decís, ya entiendo por qué la pasé. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Por eso, hermano, ante estas crisis que uno vive, que toma malas decisiones, es tiempo de pedir ayuda a Dios y a la gente que tenés a tu lado, gente sabia, gente que ame a Dios. ¿Sabes por qué? Porque siempre es preferible recibir un consejo a tiempo, aunque te duela, que recibir un consuelo. Muchos hoy, porque no aceptaron un consejo a tiempo, están penando y son consolados porque su hijo no está más con ellos, su matrimonio se rompió y tantas otras cosas. Siempre es bueno un consejo a tiempo que recibir un consuelo. Aquí hay gente para aconsejar. ¿Por qué? Porque no hay sabios acá. Acá hay gente que ama a Dios y Dios te va a dar la palabra justa para que aconsejes a otros. Porque si hay alguien interesado en que tu vida se levante, es el Señor. Y va a usar al menos indicado acá. Al menos indicado. Miren, algo de lo que contaba el pastor Oscar, una intimidad así pequeñita. Pero una de las personas, uno de los pastores que vinieron 8 pastores con sus líderes. Una iglesia mega en Buenos Aires. Una iglesia que tiene 18.000 miembros. Uno de los pastores me dijo, la esposa del pastor, 20 años estuve en este ministerio donde tanto aprendí. Así dijo, 20 años estuve en este ministerio donde tanto aprendí. Pero lo que yo recibí hoy en cada uno de los merenderos, la unción de Dios que recibí, no la recibí en 20 años. O sea, requisito, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y Dios te va a usar para bendecir a otros. Dice la palabra de Dios que lo vil del mundo, lo menospreciado, eligió Dios para avergonzar a los sabios. Dios te va a usar en el lugar donde estás para aconsejar, para levantar a alguien. Y si vos decís, no tengo herramientas en mi familia, Dios te va a usar para sostener tu familia y para levantarla en el nombre de Jesús. Porque Dios es fiel y te apoya. Dice la palabra de Dios que Elías le dijo, no hay Dios en Israel. Y le dijo, si seguís con eso, le soltó una palabrita, de donde estás no te vas a levantar. De donde estás no te vas a levantar. Y le terminó diciendo, ciertamente morirás. Pegó media vuelta y se fue. Porque no aceptó el consejo, por escuchar una voz equivocada. Y saben que la voz equivocada no necesariamente tiene que ser de una persona turbia. Hay muchas veces que la voz equivocada que escuchas viene de tu corazón. Durante tanto tiempo se implantó esta idea, hacé lo que dicte tu corazón. Escuchá tu corazón. Vos ves las películas para chicos, siempre que dice, haz lo que dicte tu corazón. Las publicidades, seguí a tu corazón. Y dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón y perverso más que todos. Una persona que no está alineada a Dios, su corazón es perverso. Una persona que no tiene alineado a Dios le va a decir las cosas que le diga su corazón, plagado de mentiras del diablo. Querido hermano, por eso es necesario que te alinees al Señor, que busques de su presencia y que escuches su voz, la dulce voz del Espíritu Santo, no la de tu corazón. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, hablándote, aconsejándote? Aún en las noches, dice su palabra, Él me aconseja. Aún en las noches me aconseja. Dios es fiel. Por eso, querido, quiero decirte que si por cualquier circunstancia en este momento estás en una caída, y no necesariamente tiene que ser de pecado, hablo de una caída de tristeza, de angustia, de decepción, y realmente estás cansado. Hoy, durante todo el día estaba recibiendo esta palabra, porque sé que hay muchos que están pasando por esta situación. Y quiero traerte esta palabra. Si por cualquier causa has pasado por esta caída o estás en ese momento,
quiero declararte en el nombre de Jesús que el mejor momento de tu vida está por venir, no es el que estás viviendo. Que la situación que estás viviendo no se condice con lo que Dios tiene preparado para tu vida. Porque viene el tiempo que Dios va a demostrar y desatar su gloria sobre vos. Y esa situación que estás viviendo, estas caídas, este proceso terrible que estás viviendo, va a servir para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Porque Dios es fiel, Él te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y Él te levanta con poder en el nombre de Jesús. Si te alineás a Él, si buscas su guía, si escuchás la voz del Espíritu Santo, Él te levanta en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice su palabra y voy terminando. Salmo 146, 8. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Porque Jehová ama a los justos. ¿Lo puedes declarar conmigo? Levanta tu mano y decirlo conmigo. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Y es palabra de Dios y nosotros lo creemos en el nombre de Jesús. Y así será. Y así será. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso termino cuando el salmista David, que tenía tantos argumentos para decirle que Dios se había olvidado de él, sin embargo dijo: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen: no tiene salvación. Muchos se levantaron contra mí, todos están en contra mí. Pero Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y ahí fue cuando declara el salmista David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió. Y Él me respondió. Por eso te estarás preguntando: todo está contra mí. Hoy, esta semana hablé con varias personas y me dijeron: parece que está todo contra mí. Quiero decirte que Jehová es escudo alrededor de vos. Es tu gloria y quien levanta tu cabeza. Con tu voz vas a clamar a Jehová y Él te va a responder. Quiero que alcances fe ahora. Quiero que alcances un nivel de fe, que le creas al Señor, que tu voz va a mover su mano. Declaro en el nombre de Jesús que tu voz sincera mueve la mano de Dios sobre tu vida, sobre tu economía, sobre tu familia, sobre quien sea, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Gloria a Dios. Él levanta al caído. Él levanta a sus hijos. Él te levanta. Gloria a Dios.